Bueno, este es el segundo video. Entonces viene una segunda parte que es la historia del ADN. En este caso, pues es simplemente reconocer de dónde proviene la palabra, quiénes fueron quienes participaron en el descubrimiento. Entonces es una historia, es breve, por eso dice ahí la breve historia del ADN. Y a partir de ustedes van a encontrar unas preguntas que deben contestar en sus hojas donde están haciendo los trabajos. Entonces, aquí les preguntan, pues la verdad este punto sí es muy sencillo porque pues únicamente ustedes tienen que contestar a partir de esa lectura. Ahí dice que realice un cuadro en donde cite, entonces ustedes van a hacer un cuadro. En esa van a colocar el año, el autor sí lo nombra porque ahí a veces viene el año pero no viene el autor, y el aporte que se realiza en ese año. Entonces ahí dice que mínimo deben consignar 10 aportes para que el punto sea válido. Y los están. Por ejemplo, en 1869, Friedrich Mischer fue la primera persona en aislar el ADN. Eso es lo que tienen que hacer. Y buscan más información porque aquí está todo clarito. Miren, ahí vienen varias fechas, varios descubrimientos y que lo pueden realizar en un cuadro. Después viene cuál fue el primer nombre que recibió el ADN. Ahí está en esa lectura, no tienen que buscar en internet nada, porque se nombró así. De acuerdo con la reseña histórica sobre el descubrimiento del ADN, se puede determinar cuáles son los componentes químicos del ADN. Por ahí está también. Aquí es importante realizar el proceso de comprensión lectora. Aquí se maneja bastante eso, porque pues en noveno también vamos a leer mucho respecto a lo que es evolución también. En su opinión, ¿cuál cree que fue la importancia del descubrimiento del ADN para la humanidad? Aquí viene el punto que yo les hablaba a ustedes con relación a sus aportes personales. ¿Sí? Es algo que ustedes, a partir de lo que están leyendo, pueden dar a conocer su punto de vista. Ahora, viene una segunda parte, bueno, una tercera parte del taller en donde ya hablamos específicamente de la cadena de ADN. La cadena de ADN es una estructura la cual contiene la información genética de una especie o de un individuo. El ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico y como muestra la flecha, esta es una cadena de ADN. Lo que se ve ahí es un fragmento de ADN. Entonces aquí está explicando que es una molécula de doble hélice, porque tiene dos hélices, que está enrollada en forma de espiral, que contiene, aquí dice, azúcares, que contiene un grupo fosfato, que contiene unas bases nitrogenadas y que permite establecer un código genético que lo vamos tal vez a tratar más adelante. Entonces, esta estructura la vamos solamente a tomar este pedacito que acabo de marcar ahí, y este pedacito que acabo de marcar aquí es esto que se observa acá. Es decir, en ese pedacito marcado hay un grupo fosfato, que es el que está señalando acá la palabra, un azúcar, que puede ser en el caso del ADN una desoxirribosa, ¿sí? Tiene unas bases nitrogenadas, que son estas estructuras amarillas y naranjas que están ahí, y las bases nitrogenadas son las que permiten codificar o traducir para una proteína o para la información que requiera de caracteres específicos de una especie. ¿Sí? Caracteres, lo que estábamos hablando arriba, que el color de los ojos, que la forma del cabello, que el tipo de sangre, esos son caracteres, y esta cadena de ADN contiene la información de un individuo. Entonces aquí nos está diciendo que la desoxirribosa se refiere al azúcar
y el nucleótido es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Existen 4 bases nitrogenadas, es decir, lo que está aquí al centro, que están unidos, esa rayita que está acá, son puentes de hidrógeno. En el caso, por ejemplo, de las bases nitrogenadas para el ADN, está la adenina, que en este caso está representada acá, la citosina, la timina, que está aquí de amarillo, y la guanina, ¿sí? Estas se nombran A, C, T y G, en ese orden, como está escrito acá. Y el ADN se organiza estructuralmente en cromosomas, es decir, que el ADN es una cadena muy larga, la cual para estar dentro del núcleo de la célula se compacta en forma de un cromosoma, que eso lo hemos escuchado bastante, a veces hasta en la televisión, y actualmente con lo de las vacunas. Aquí están las estructuras de las bases nitrogenadas. La timina, la citosina, la adenina y la guanina. Ahí están. Esas son las bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas están aquí adentro de la cadena de la doble hélice de ADN. Ahora viene el ácido ribonucleico. Aquí está ARN, ácido ribonucleico. ¿Cuál es la diferencia? Que resulta que aquí está la diferencia. El ADN es una cadena de doble hélice, mientras que el ARN es una cadena de una sola hélice. ¿Qué sucede con el ADN? El ARN es una cadena muy similar a la de ADN. Tiene solamente una hebra, como ya lo había dicho, y su azúcar, que es donde está la diferencia también grande, no es una desoxirribosa, sino una ribosa. ¿Listo? Hay otra diferencia importante en el ARN, y aquí está. Tiene 4 bases nitrogenadas como el ADN. A ver si lo podemos ver acá. Mira, 4 bases nitrogenadas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí comparten la adenina, la citosina, la guanina, pero la timina en el ARN cambia por uracilo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el uracilo es el que permite hacer la traducción de una cadena de ADN. La timina no. Entonces ahí hay una diferencia grande. Y el ARN, hay 3 tipos de ARN en la célula. El ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. El ARN mensajero es el que lleva la información, es decir, la cadena va y lleva la información de lo que se quiere traducir. El ARN de transferencia es el que transfiere la información a aminoácidos del citoplasma hacia el ribosoma, que es donde se genera la traducción en el ARN ribosomal. Se genera la traducción del ARN para convertirla en una proteína. Entonces resulta que si nosotros nos fijamos acá, aquí está el cuadro donde se diferencia absolutamente todo. El ADN, que es un ácido desoxirribonucleico, el ARN, que es un ácido ribonucleico, que este contiene, mire, esas escalones son las bases nitrogenadas, al igual que en el ADN, que esas columnas azules están conformadas por azúcar y un grupo fosfato, y la diferencia está en que esta solamente tiene una cadena, esta tiene 2 cadenas, que esta contiene uracilo, mientras que esta contiene timina. Esta es otra forma de dibujarla. Aquí está la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Esta es otra forma de dibujarla. Lo que está dentro es una base nitrogenada unidas por puentes de hidrógeno pegadas a un azúcar, que ahí está el azúcar, y unidas a un grupo fosfato. Ahí está, mira, ahí está la explicación general, pues si se requiere. Y para esto viene un punto importante. Dice que dibuje la imagen en el cuaderno
o sea, esta imagen que viene aquí abajo, no la de arriba, sino la de abajo, y señalen el dibujo. Señale y pinte el azúcar, las 4 bases nitrogenadas con los nombres. Ahí están los colores para cada base nitrogenada. En tal caso, recuerden que el uracilo solamente es si es una sola cadena. Si la cadena es doble, entonces se trabaja la timina. El grupo fosfato, los ribonucleótidos y el puente de hidrógeno. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué les recomiendo? No la hagan sobre la guía. Dibújenla en sus hojas, en las hojas que van a entregar y lo hacen bien ahí. Si me lo hacen sobre la guía, seguramente les va a quedar muy chiquito, no se va a entender y ahí van a perder un punto. Ahora dice que realice un cuadro en donde escriba las palabras desconocidas y busquen en el diccionario el significado. Ahí es donde ustedes utilizan su diccionario escolar. Tienen que ser mínimo 10 palabras para que el punto sea válido. Yo sé que aquí hay muchas palabras nuevas, desconocidas para ustedes, por lo tanto pueden haber mucho más de 10. Digo 10, pero pueden ser 20, 15. ¿Listo? Imagine y dibuje cómo cree que puede ser el proceso de los tipos de ARN, mensajero, traducción y transcripción en el interior de la célula. Es decir, para ese punto, ustedes van a leer los tipos de ARN, la función de cada uno. Ustedes se imaginan que esto es dentro de la célula y lo van a dibujar explicando por qué sucede cada o el dibujito, ¿no? Después dice que dibuje en su cuaderno la estructura de las bases nitrogenadas. Ese punto es este. Aquí está la estructura de las bases nitrogenadas. Y por último, mediante un cuadro comparativo, establezca la diferencia entre ADN y ARN y realicen dibujo de cada uno. Aquí está su cuadro comparativo. De aquí pueden sacar absolutamente todo. ¿Listo? Listo. Entonces, cualquier cosa, yo quedo atenta y muchas gracias.